Este martes 29 de octubre se cumplen exactamente 40 años y un mes de que en Pisagua ocurriera la primera de una larga lista de exterminios selectivos tras el golpe de Estado de 1973 que propiciara el general Augusto Pinochet. Las víctimas fueron partidarios y funcionarios del depuesto gobierno de la Unidad Popular, además de otras personas que, sin tener militancia política, constituían un peligro para el régimen militar. Para muchos, estas muertes dieron inicio a la etapa de terrorismo de Estado institucionalizado que caracterizó durante el resto de su periodo a la dictadura militar. Los 6 primeros ajusticiados fueron Juan Calderón Villalón, Juan Jiménez Vidal, Norberto Cañas Cañas, Marcelo Guzmán Fuentes, Luis Lizardi Lizardi y Michael Nach Sáez, asesinados el 29 de septiembre del año 1973. La prensa local de la época informó que el 29 de septiembre de ese año, 6 extremistas habían sido muertos en el campo de confinamiento de Pisagua al intentar huir. Se dijo textualmente, la patrulla militar de seguridad les ordenó alto en varias oportunidades y les disparó los primeros tiros al aire, pero como continuaron en su fuga, fueron abatidos. Así se dieron a conocer las muertes de las siguientes personas. Juan Calderón Villalón, al momento de morir tenía 25 años, era militante del Partido Socialista y era funcionario del Departamento de Investigaciones Aduaneras de la Superintendencia de Aduanas. Fue trasladado desde Valparaíso hasta Iquique para apoyar las operaciones que desarrollaba la DEA, la Agencia Antidrogas Norteamericana, contra narcotraficantes en el norte del país. Fue detenido en la Quinta Región y posteriormente enviado a Pisagua. Juan Jiménez Vidal, al momento de su ajusticiamiento, tenía 42 años, sin militancia política y también funcionario del Servicio Nacional de Aduanas. Al igual que Calderón Villalón, fue comisionado para investigar una red de contrabando y narcotráfico en Iquique y también tenía el mandato de apoyar las investigaciones de la DEA y al saber que estaba siendo buscado se presentó voluntariamente a las autoridades militares. Norberto Cañas Cañas tenía 48 años al momento de morir y era militante del Partido Socialista. Actuaba como interventor de las industrias pesqueras del Complejo Norte. Al momento de ser detenido en Iquique, permanecer recluido en el Regimiento de Telecomunicaciones y posteriormente enviado a Pisagua. Marcelo Guzmán Fuentes murió a los 34 años de edad. Era militante del Partido Socialista y jefe del Hospital de Iquique. Se presentó en forma voluntaria ante las autoridades y posteriormente fue trasladado a Pisagua. Luis Lizardi Lizardi, empleado portuario de 29 años y militante del Partido Socialista, fue detenido el mismo día 11 de septiembre y recluido en el Regimiento de Telecomunicaciones para posteriormente ser llevado a Pisagua. Michael Nach Sáez tenía 19 años al momento de ser detenido y era miembro de las Juventudes Comunistas. Fue arrestado el 11 de septiembre del año 1973 mientras cumplía su servicio militar en Iquique. Los familiares y personas que los conocieron a más de 40 años de ocurridos sus asesinatos aún piden verdad y justicia. Han pasado 40 años y seguimos pidiendo verdad y que haya justicia. Queremos pedir, ¿cierto?, que realmente se nos diga qué pasó con Michael Nash, con Henry Torre, un niño de 16 años desaparecido, y con la directiva regional del Partido Socialista. Y la verdad, ¿cierto?, sobre por qué fusilaron a nuestros compañeros solamente por sus ideales. Lo único que hicieron fue querer cambiar la sociedad. Y por pensar distinto, esa fue la respuesta que tuvieron. Fusilamiento, tortura, exilio, relegaciones. Cabe señalar que este grupo de personas, al igual que el resto de los asesinados y desaparecidos del campo de concentración de Pisagua, fueron procesados por un consejo de guerra que presidió el fiscal militar Mario Acuña Riquelme. Está demostrado en procesos posteriores que Acuña levantó falsos cargos contra los prisioneros que finalmente fueron ultimados e incluso les negó el acceso a una defensa legal. En primer lugar, entiendo que en Pisagua, ¿cierto?, por las investigaciones que se han hecho y por lo que hemos llegado, digamos, a concluir, en primer lugar, en Pisagua se ejecutó muy tempranamente, el día 29 de septiembre, a las personas que se les consideraban militarmente peligrosas. En ese encuadramiento de personas militarmente peligrosas, digamos, se consideró en ellas fundamentalmente aquellas que pertenecían a los partidos más radicalizados de la izquierda en ese minuto, pero fundamentalmente a personas que tenían instrucción militar, funcionarios del ejército o de la armada. En este caso hubo 2 funcionarios de la armada ejecutados ese día y un militar, digamos, conscripto Michel Nas, que fueron ejecutados el 29 de septiembre bajo la aplicación de que, bajo el argumento falso de que se habían intentado fugar.
El bando militar establece que estas personas fueron asesinadas en Pisagua a raíz de la ley de fuga. Para la Comisión Rettig, esta situación parece improbable, ya que según la versión de testigos, los 6 prisioneros fueron sometidos a reiteradas torturas y evidenciaban un estado de salud precario, por lo cual no estaban en condiciones de huir del campo de concentración. A lo anterior se suma que, según lo relatado en el libro negro de la justicia en Chile, de la periodista Alejandra Matus, el delegado de la DEA en Chile en esa época, el agente norteamericano George Franguli, señala que realizó ingentes esfuerzos por liberar del campo de confinamiento de Pisagua tanto a Juan Calderón como a Juan Jiménez, a quienes reconoció como colaboradores en la investigación que realizaba sobre el narcotráfico en el norte del país, pero sus esfuerzos fueron infructuosos. Asumiendo que los hechos que narra el bando militar de la época sobre las razones de sus muertes no corresponden a la verdad y que finalmente fueron asesinados por agentes del Estado, algunos investigadores presumen que a lo menos estas 2 personas fueron ultimadas no solo por ser partidarios del depuesto gobierno popular, sino que también por la investigación que desarrollaban en contra de la red de contrabando y narcotráfico que operaba en la región y que era monitoreada por la DEA. De esta manera, eliminados los investigadores, se eliminó también la investigación. Posteriormente, en Pisagua fueron ejecutados los jefes de los servicios públicos. Ese fue un segundo criterio de eliminación. Ese criterio de eliminación estuvo presente el 10 de octubre, digamos, ¿no? Y ahí se ejecuta a varios jefes de servicios. Entre ellos se ejecuta al abogado Julio Cabezas Gacitúa, que era el abogado procurador fiscal del Consejo de Defensa del Estado, que era una persona además absolutamente contraria al gobierno de la Unidad Popular, digamos. Era una persona que no era partidaria del gobierno de la Unidad Popular. Y entonces, dentro de este encuadramiento que hemos hecho, si bien él cae, ¿cierto?, dentro de esta categoría que son los jefes de servicio público, la inclusión en esta categoría para ser ejecutado, fundamentalmente nosotros hemos determinado que se debió a una venganza personal en ese momento fiscal Mario Acuña, como consecuencia de que este abogado, en representación del Consejo de Defensa del Estado, había hecho varias presentaciones, digamos, en contra de este juez derechamente por corrupción y por los vínculos que este juez tenía con un grupo de traficantes de la zona. Entiendo entonces, y estoy convencido, y así hay una investigación que se llevó adelante especialmente por el caso de este abogado, que la llevó adelante el comisario de apellido Flores, actualmente retirado de la Policía de Investigaciones, donde quedó plenamente establecido que tanto la ejecución de don Julio Cabezas Gacitúa como la ejecución de varios comerciantes en el mes de febrero, digamos, de enero del año 74, que también fueron fusilados, me refiero a Tomás Cháñez, Orlando Cabello, Tomás Rojas Ocega y otros, que también estaban vinculados, digamos, a este tema relacionado de alguna manera con el tema del tráfico de droga, fueron fundamentalmente ejecutados por venganza, y yo tal vez me atrevería a agregar que no solo por venganza. Yo creo que existía y siguió existiendo después de Pisagua una estrecha vinculación entre el fiscal Mario Acuña y otros grupos de traficantes de cocaína de Iquique, digamos, que correspondían a la competencia de estos otros. En el caso del abogado Cabezas, su única falta, lo único que él había hecho era exclusivamente perseguir a este juez absolutamente corrupto, vinculado a las mafias de traficantes y contrabandistas, y haber entonces exigido la responsabilidad que debía tener este juez del crimen en ese minuto, Mario Acuña, que fue sancionado incluso por la Corte Suprema y que estaba prácticamente destituido cuando es nombrado fiscal militar. En algunas investigaciones se indica que tanto Calderón como Jiménez eran ex infantes de Marina de la Armada y que en 1973 se desempeñaban como funcionarios de la Dirección de Investigaciones de Aduanas y en calidad de tal fueron asignados a colaborar con la agencia norteamericana, que era a la fecha el único acuerdo vigente de cooperación entre el gobierno de Chile y de Estados Unidos, según consigna el libro de la periodista Alejandra Matus.
En 1990, los cuerpos de Juan Calderón Villalón, Marcelo Guzmán Fuentes y Luis Lizardi fueron encontrados en la fosa clandestina de Pisagua. En tanto, los restos de Norberto Cañas Cañas, Juan Jiménez Vidal y Michael Nach Sáenz, hasta el día de hoy, aún no han sido hallados. Tampoco hay procesados ni condenados exclusivamente por estas causas en los tribunales de justicia chilenos. Debido a la eficiencia con que actuaron los agentes de la dictadura en Tarapacá, la denominada Caravana de la Muerte que comandaba el general Sergio Arellano Stark y que recorrió desde Valdivia a Antofagasta, ejecutando un total de 75 prisioneros políticos, no alcanzó a llegar a Pisagua. En la zona, el general Carlos Forestier, comandante en jefe y delegado militar, cumplió a cabalidad la instrucción del general Pinochet de eliminar a determinados partidarios del depuesto gobierno y ejemplificar a través del terror por medio de dichas muertes. Para esto se ocuparon figuras legales como la aplicación de la ley de fuga y los consejos de guerra, que les permitieron a los militares de la época aplicar ajusticiamientos a personas escogidas con antelación. Así lo señala el abogado de los familiares de las víctimas de Pisagua, Adil Pokovich. Las muertes en Pisagua son programadas, las muertes a nivel nacional son también programadas. Forestier tiene la particularidad de cumplir al pie de la letra las órdenes que está emitiendo, en este caso, la comandancia en jefe, el comandante en jefe, respecto a las personas que tienen que ir siendo ejecutadas. Forestier, como comandante en jefe de Iquique, de la 6ª División de Ejército, lleva este criterio de eliminación al máximo, en toda su plenitud. Incluso no solamente asesina, ¿cierto?, a militantes de partidos políticos, a altos funcionarios públicos del Estado, digamos, ¿no? Sino que además él entra en una categoría de eliminación que podríamos llamar de exterminio, genocida, de personas que considera socialmente indeseables. Y yo diría que en ese caso podríamos incluir, y para mí un ejemplo de eso, o una prueba de ese criterio, el asesinato y desaparecimiento hasta el día de hoy de un joven de 17 años, digamos, que tenía algún grado de retraso mental y que normalmente vagabundeaba por las calles de Iquique. Su nombre es Henry Torres Flores, que no tenía pero ni la más mínima vinculación con política, digamos, de ningún tipo, ¿no? Y no obstante, él fue detenido, trasladado a Pisagua y hoy día tiene la calidad de detenido desaparecido hasta la fecha. Una muestra de ellos fueron los primeros 6 ejecutados de Pisagua. Según testimonios de expresos políticos de dicho campo de concentración, era habitual que sacaran a los prisioneros de sus celdas y se pidieran voluntarios para trabajos forzados. Muchos se ofrecieron pero fueron descartados, ya que los militares tenían listas confeccionadas con antelación. Una de estas listas contenía los 6 nombres del primer grupo de ajusticiados. Enterrados, y 17 años después, en 1990, fueron hallados los cuerpos de 3 ejecutados en una fosa común de Pisagua. A 40 años de estos homicidios, los autores intelectuales están, en su mayoría, fallecidos. Augusto Pinochet, comandante presidente de la Junta de Gobierno, falleció y no alcanzó a ser procesado por estos crímenes. Carlos Forestier, delegado del presidente de la Junta Militar, falleció estando procesado. Ramón Larraín, comandante del campo de prisioneros de Pisagua, falleció sin ser procesado. Mario Acuña, fiscal militar, falleció estando procesado. Cabe señalar que en los meses recientes el fiscal especial Mario Carroza ha acusado como autores materiales del homicidio calificado y posterior entierro clandestino de prisioneros políticos en Pisagua a Sergio Benavides Villarreal, Roberto Ampuero Alarcón, Arturo Contador Rosales, Sergio Figueroa López, Gabriel Guerrero Riv, Manuel del Carmen Vega Collao y a Miguel Aguirre Álvarez. Bueno, desde el 98 a la fecha, ¿cierto?, se ha desarrollado una investigación que ya lleva 15 años y que hoy día está, digamos, entrando en una fase final respecto de algunos casos. Se ha acusado recientemente a un grupo de oficiales por la ejecución y los secuestros ocurridos en septiembre, el 29 de septiembre de 1973 y posteriormente el 10 de octubre de ese mismo año.
tengo la impresión, o casi la certeza, que la mayoría, o casi en su totalidad, las ejecuciones y los secuestros ocurridos en Pisagua, desde el punto de vista de sus responsables, están prácticamente resueltos. Siento que falta todavía voluntad, digamos, por parte del Poder Judicial, de poder enfrentar algunos temas que lo involucran directamente a ellos. Me refiero fundamentalmente a procesar a las personas vinculadas a los consejos de guerra, que fundamentalmente en Pisagua ocurrieron 2 consejos de guerra. El del 29 de octubre del año 73, que condenó a muerte, digamos, a un grupo de iquiqueños, la mayoría de ellos del Partido Socialista, y posteriormente otro consejo de guerra que se desarrolla ya a principios del año 74, donde son ejecutados 2 personas vinculadas al Partido Comunista. En ambos casos he solicitado los procesamientos de los responsables por considerar que estos consejos de guerra están fuera, digamos, de todo parámetro legal y son infracciones graves, digamos, a los convenios de guerra vigentes en Chile en ese momento, y además son la prueba misma, digamos, de la falsedad de las acusaciones, ya que dejaron registro de los cargos falsos que le hacían a esas personas, de la aplicación retroactiva de la ley penal, digamos, que es un principio básico del derecho penal, y no obstante hoy día todavía tenemos resistencia por parte de los jueces a cargo de resolver estos temas, de dictar los respectivos autoprocesamientos. A lo anterior se agrega que la ministra de la Corte de Apelaciones de Iquique, Gloria Olivares, inició una investigación no solo sobre las muertes ocurridas en Pisagua, sino que además contra crímenes de lesa humanidad como la tortura cometidos en dicho campo de concentración. La magistrada ha desarrollado dichas investigaciones en la más absoluta reserva, entrevistando a decenas de exprisioneros, quienes han prestado declaración respecto a cómo ocurrieron los hechos. También en las indagaciones se ha entrevistado a quienes figuran como autores materiales de los crímenes. Luego de más de 40 años de ocurrir los hechos, ya se sabe cómo acontecieron, pero lo más importante ahora es que estos sucesos no queden impunes y que los familiares de los ejecutados políticos puedan saber qué pasó con los restos de sus seres queridos.